Hola gente lectora, les saludo con el agrado de siempre. ¿Quién soy? Un DJ cualquiera. El día de hoy les tengo el episodio número 2 de las Crónicas de Orión, denominado El Malakutu. Espero que sea de su total agrado. Dicen que toda esperanza se perdió después del exterminio, que todo rastro de vida se extinguió y que el mundo tuvo que renacer entre escudos despedazados, armas rotas y algunos restos de fe. Hay leyendas que relatan lo que sucedió aquel día, historias que nos ayudan a comprender la íntima concepción de aquel fatídico suceso. La leyenda que te voy a contar gira en torno a los hombres de madera, hombres que habitaron la tierra desde entonces. Se dice que la humanidad de madera existió justo después del primer fracaso, ya que fueron los hombres de barro los primeros en existir y luego en desaparecer. Si bien se sabe muy poco sobre la razón de su exterminio, te puedo decir que todo su mundo, toda su realidad, toda su existencia fue completamente aniquilada. Algo tuvo que suceder en el cosmos para que toda una humanidad fuese borrada y luego otra tuviera que aparecer. Pues si bien desde tiempos ancestrales ha prevalecido la lucha entre la luz y la oscuridad, el caos que se provoca después de cada ciclo genera progreso y evolución. Sin embargo, en cada lucha hay un vencedor que se venera y un vencido que promete venganza. Es así como inicia la leyenda. Se dice que en suspenso todo comenzó en un mundo inerte y sombrío, en el mismo que se dejó a consecuencia del exterminio. Lejos de cualquier historia que has escuchado, se dice que todo en el mundo, incluso el hombre, después del fracaso, fue hecho de nuevo. En el vacío se trazaron nuevos horizontes, se esculpieron los cerros, se cavaron los surcos para los ríos, se acomodaron los continentes, se esparcieron las semillas de los montes y de las selvas. El mundo surgió de las cenizas. La historia nos cuenta que los nuevos habitantes fueron creados de madera, pero no pienses que fueron muñecos inamovibles, sino que fueron personas de verdad. Lo cierto es que algo de aquella materia, prima, rígida, tosca y viva, fue lo que forjó el carácter y el comportamiento de toda una humanidad. Así pues, en un segundo intento, se desarrollaron y se expandieron como caudal de vida que se desborda y se libera. Unidos a consecuencia de la necesidad inconsciente que surgió de su nueva naturaleza primitiva, formaron aldeas que progresaron con el tiempo y entonces así surgieron los reinos. Sin embargo, su progreso no solo se debió a la unión entre las razas según su tipo, sino también a la necesidad de preservar la paz y la prosperidad de sus pueblos. Fue así como surgió la Confederación de todos los reinos, cuyo fin, por un lado, fue siempre mantener el delgado hilo entre la luz y la oscuridad, y por el otro, en un intento por mantener el dominio y el control del mundo, preservar las regiones geográficas integradas por los reinos, de tal manera que Yocolcaba, nombre que recibió el mundo en aquel entonces, se dividió en 3 regiones. La primera región que te mencionaré fue incluso, pese a todos los conflictos que hubo entre sus reinos, la primera que prosperó por encima de las demás. Conocida como la Gran Región del Norte o Lumyokol, poseía en su vasto territorio los más altos cerros y los mares más profundos. La segunda región, célebre por sus viejas leyendas y grandes mitos, fue conocida como Lumchumuk. Esta región, ubicada en el centro, se caracterizaba por guardar en su geografía una extensa gama de ríos y manglares. Y ya, por último, la tercera región fue la que se ubicaba en el sur, Lumyanag. Pese a que se consideraba una plancha vegetal, contaba con una amplia gama de húmedos montes y extraordinarios accidentes geológicos que no tenían comparación con nada en la tierra. Y ahora bien, ya que conoces las 3 regiones en las que se dividió la tierra,
Enseguida te mencionaré cada uno de sus reinos. Empezaré hablándote de Lumyanaj. Dividida en 4 reinos al principio, tuvo la desgracia de que la riqueza de sus tierras no generaban armonía, sino hostilidad entre sus habitantes. Y pese a que entre ellos se disputaban las reservas minerales de sus tierras, preservaron la mayor riqueza de sus bancos, pues tuvieron que unirse para afrontar las amenazas que provenían de otras regiones. Uno de los reinos que eventualmente montaban guardias en los perímetros de su territorio fue Kiolto, conocido por sus aguerridos habitantes que manejaban con soberbia el fuego. Fue el reino más temerario de la zona. El segundo reino fue Yaj, el único pueblo que, pese a ser cuna de los más grandes alborotadores, estaba comprometido con la confederación y la prosperidad de Yocolcao. El reino de Chumpak fue el tercero, si bien cuenta la leyenda que de ahí fue donde surgió el árbol del cual se talló al primer hombre de madera. El mito se utilizó como concepto para explicar que en él se concentraba todo el conocimiento y la cultura, no solo de la región, sino del mundo entero, ya que hubo santuarios dedicados al estudio de manuscritos antiguos y profecías. Y ya, por último, más al sur, se acentuaba el reino más bello y tenebroso de los hombres de madera, el Malakutu. Bastión de Calan-Demuk, el rey dentro de las murallas, el más poderoso de los hombres. Calan-Demuk gobernaba en paz desde tiempos inmemorables. Orgulloso de su hijo Calan-Mege, no dudaba del fin de su dinastía. Sin embargo, por revueltas y persecuciones, la estirpe de los guardianes un día terminó. Así pues, la relación entre los reinos se rompió y por lo tanto la estabilidad del mundo, precedida por la confederación, también se perdió. Es triste cuando se rompen las alianzas ancestrales, cuando se pierde la fraternidad entre los reinos. Bajo el reinado de Calan-Demuk, el Malakutu destacó gracias al sólido comercio que mantuvo con sus reinos vecinos. Esto se debió a que la mayor parte de su riqueza lo obtuvieron por encima de la explotación de sus bancos minerales de la agricultura, ya que el ingenio de sus habitantes fue la que impulsó el desarrollo de la siembra, no solo por el hábil manejo y la creación de herramientas a base de huesos y piedras, que incluso las utilizaban también como armas de guerra, sino por la creación de nuevos mecanismos favorables para las milpas. Dado que el reino estaba sentado sobre una gran plataforma de roca y que en el subsuelo se formaban cientos de vías subterráneas, además de acuíferos extendidos en todo su territorio, se construyó un complejo sistema de riego. El Malakutu, a diferencia de los demás reinos, se dividió en 2 zonas. La primera, llamada Nokaj, fue la ciudadela que se formó a partir de su fortificación amurallada. Y la segunda, denominada Cana, que significaba serpientes, fue el racimo de asentamientos irregulares que se extendían en todo el reino. Y aunque nadie supo con exactitud a qué se debió aquel sobrenombre, los grandes custodios del tiempo lo atribuían a los caminos sinuosos que conducían hacia ellos. La estructura del reino, que se basaba en el orden social, político y militar, tuvo en la cúspide al rey como máxima autoridad. Él, así como los grandes jerarcas de las demás regiones, se encargaba de nombrar a los gobernantes de los reinos menores para ejercer su dominio. Un peldaño más abajo se ubicaba la clase religiosa, compuesta por sacerdotes, brujos y adivinos que con ceremonias y visiones velaban por mantener vivo el espíritu del reino. De inmediato seguía la clase militar, que dirigida por el Nakon o general, estaba integrada por una poderosa legión de soldados, entre lanceros, centinelas y arqueros, que eran forjados bajo los desafíos y peligros del monte.
En un segundo bloque, debido a la enorme distancia de privilegios que separaban a unos de otros, estaba la clase trabajadora, comerciantes, campesinos y artesanos que con arduo trabajo forjaban la esencia y el corazón del reino. Y por último, en el peldaño más bajo estaban los Cana, hombres que tuvieron la desdicha de vivir a la deriva, más allá de las murallas. Su única esperanza se refugiaba en ingresar a la ciudadela para volverse esclavos de los nobles, pues desde siempre los habitantes de Nokaj tuvieron un nivel de vida superior a la media de Yocolcaba, y eso se notaba en la alimentación, en el conocimiento e incluso en la misma ropa, que si bien no era escandalosa, su estilo ligero y suelto, de tonos claros y frescos, fue lo que marcó tendencia. Las mujeres usaban vestidos largos hasta las rodillas y los hombres taparrabos de diferentes pieles e incluso faldones que empleaban para las ceremonias. La vestimenta de los nobles no era igual al resto, pues si bien ellos usaban pieles de finos bordados con mayor grado de ornamentación, fueron los pioneros en usar las incrustaciones de gemas y jade en las orejas y la nariz, así como collares, pecheras de oro y cintos con relieves de conchas y piedras en el cuerpo. Si bien la vida social en Nokaj transcurría en sus calles empedradas, la vida familiar ocurría en los patios, pues era ahí donde los hombres, mujeres y niños, después de trabajar en la milpa, se reunían a cocinar con leña lo recolectado de la jornada. Por tal motivo, era común, a ciertas horas del día, vislumbrar en toda la ciudadela un racimo de columnas de humo que ascendían al cielo. Muchos coincidieron que, cuando la gente respiraba aquel humo de leña, combinado con el aliento silvestre del monte y las milpas, sentían un apego, un sentido de pertenencia que los llenaba de paz. De todos los elementos decorativos, religiosos y legendarios en Nokaj, la calzada real resaltaba, aunque debajo del valor simbólico del palacio, por encima de los demás. Franqueada de edificios ornamentales y de piedras blancas, la calzada real partía al reino por la mitad, pues iniciaba desde las puertas de las murallas en el sur y se extendía en línea recta hasta el gran cerro del norte, de donde se enraizaba el palacio. Calzada de nobles y clase dirigente, su tránsito era prohibido al resto de los habitantes quienes, pese a caminar sobre ella en fechas importantes, como desfiles militares y ceremonias, se habían acostumbrado a transitar sobre los acotamientos. Tierra Nueva fue la ceremonia que garantizaba la buena siembra y cosecha del período. Se cuenta que desde muy temprano tronaba en el cielo naranja el escándalo sinfónico de los caracoles de viento, que las puertas del palacio crujían y que la gente se amotinaba en la calzada para ver bajar al rey del cerro. En medio de la algarabía y las oraciones, el rey, encabezando la caravana de los nobles, caminaba entre la gente que, repartida a lo largo del camino hasta la muralla, lo veneraba. Con estridencia, las puertas de troncos sólidos y esmaltadas de resinas se abrían, para que solo entonces el rey saliera al monte a cumplir con sus ritos. Si bien en todo Nokaj marchaba sin complicaciones ni desavenencias, el marcado contraste que hubo en el Malakutu provino del territorio de los Cana, pues ahí vivían los hombres más pobres, no solo del reino, sino del mundo entero. Al ser considerados de menor clase y categoría, fueron víctimas de asaltos y saqueos. Aislados en medio del monte, tuvieron que aprender a defenderse, y aunque no siempre fue secreto a voces entre los nobles, la clase dirigente de Nokaj organizaba expediciones para capturarlos y convertirlos en esclavos. Y si bien los Cana no acostumbraban forcejear, lo malo estuvo en que los nobles capturaban a los adultos, pero asesinaban a los niños. Ese fue el motivo por el que los Cana sintieron un odio profundo hacia la gente del Nokaj. Se cuenta que tiempo atrás, los Cana se amotinaron para invadir la ciudadela, pero que todo acabó en masacre y desde eso nadie más se rebeló. En resistencia a la miseria
aprendieron a vivir del monte, recolectando frutos y cazando animales silvestres. Pese a los contrastes que hubo, no solo en el Malakutu, sino también en los reinos de Yocolcao, los grandes sabios de la época consideraron que, pese a que el Malakutu estaba atado a un oscuro pasado, lo cual generaba un gran respeto por el monte y cierto temor hacia los Kana, se vivían tiempos de paz y prosperidad. Una de las tantas historias que por supuesto trataron de sepultar en el olvido, hablaba de magia oscura que se utilizó para la fundación de su ciudadela, la misma que después habitó en el monte. Por eso fue que su temor hacia los Kana luego se convirtió en odio. Por ellos decían que los Kana habían desarrollado habilidades que controlaban las fuerzas oscuras y en ellas a los monstruos que habitaban en Xibalba. Esa razón provocó que los Kana fueran perseguidos y asesinados en épocas antiguas. Sin embargo, aunque la leyenda no habla de magia oscura, sí menciona la existencia de bestias y demonios que aterraban la región. Quizá fue el mito de su existencia lo que evitó que la matanza de los Kana se desbordara, pues pocos se atrevían a cazarlos. Y si bien se hablaba de un sinfín de criaturas, yo te hablaré de los que realmente existieron. Uno de ellos fue el famoso gigante que dormía de pie. Se cuenta que su paso se veía desde la cima de las murallas, pues los árboles se movían y se quebraban en sus copas. Otro de los seres que atemorizaban a los cazadores y a los soldados fueron los monstruillos apestosos, de cuerpos hinchados y purulentos que, plagados de granillos y gusanos dispersos en su piel leprosa, habitaban en lo más intrincado del monte. Los Solkish, como se les llamaba entonces, pese a tener largas garras y colmillos retorcidos, solo se alimentaban de la savia que drenaba de los árboles, que después se infectaban y podrían. Pese a que todavía existía una larga lista de seres demoníacos, ninguna de ellas se comparaba con el más aterrador de todas las criaturas. Se decía que venía del mismo Xibalba y que era él el responsable de cientos de desapariciones en el monte. Muchos dijeron que tenía 100 pies y que su cuerpo estaba compuesto por órganos de diferentes animales y que andaba hambriento todo el tiempo. Su nombre, que significaba demonio, era Shulubu. Con esos seres abominables en el monte, los habitantes del Nokaj estimaban el privilegio de vivir dentro de las murallas, protegidos de las amenazas y peligros del exterior. No les importaba que los Kana tuvieran que lidiar con los oscuros secretos del monte, pues incluso, debido a sus falsas creencias, afirmaban que los muros fueron construidos para evitar que los Kana y sus poderes oscuros se adueñaran del Nokaj. Por tal motivo, los arqueros y centinelas en lo más alto de las murallas tenían el encargo de matar a cualquiera, sea monstruo, demonio o Kana, que se atreviera a invadir el fuerte. El hermetismo en Nokaj, causado por las ideas falsas y el egoísmo, provocó estragos con el tiempo. Aislados del exterior, nadie, ni la misma confederación regida por Canalil, el más poderoso reino del norte, tenía noticias del Malakutu. A oídos de los sabios consejeros de la confederación llegaba el rumor de que el reino había perdido la fuerza. Se hablaba de magia oscura, de demencia colectiva, de masacres e incluso de invocaciones demoníacas. Sin embargo, ninguna de aquellas sospechas se acercaba a la realidad. El terror en el mundo estaba a punto de comenzar.